En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre Todopoderoso y Eterno, queremos darte gracias en esta noche, Señor, por nuestra vida, por nuestra existencia, por nuestra salud y por todo lo que tú nos das cada día, Padre Santo, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestro alimento, nuestro dinero también, Señor. Gracias Todopoderoso por todas las bendiciones que derramas sobre nosotros. Queremos pedirte perdón, Padre Santo, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, por todos nuestros pecados de pensamiento, de palabra, de obra y omisión. Te pedimos que a través de Él purifiques nuestra vida y que la gracia llegue a nosotros a través de su sangre y de su alimento cada vez que comulgamos. Pedimos en esta noche, Padre Eterno, en nombre de tu Hijo amado, que nos llenes del Espíritu Santo, para que sea Él el que nos guíe, nos ilumine y nos bendiga. Te pedimos también, Señor, que santifiques y bendigas a Colombia, a todas las personas que vivimos en este país. Señor, toma control de nuestro país todopoderoso y eterno. También queremos pedir la presencia de la Santísima Virgen María para que ella nos proteja y nos cubra con su manto sagrado. Madre Santa, intercede por nosotros, por nuestras almas, por nuestra salvación y por Colombia entera. A los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, les pedimos que también nos protejan y nos bendigan con sus alas protectoras, para que ninguna fuerza maligna nos aceche en esta noche. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Capítulo número 6 del libro de Primera de Samuel. Los filisteos devuelven el arca. El arca del Señor había estado 7 meses en territorio filisteo. Y convocaron los filisteos a los sacerdotes y adivinos para preguntarles: ¿qué haremos con el arca del Señor? Díganos cómo debemos devolverlo a su lugar. Ellos les contestaron: si devuelven el arca del Señor, del Dios de Israel, no lo manden sin nada, sino ofrezcan algo en desagravio al Señor. Entonces ustedes volverán a estar sanos y comprenderán por qué no ha dejado de castigarlos. ¿Qué podemos ofrecerle en desagravio?, preguntaron los filisteos. 5 figuras de oro en forma de tumor, contestaron los sacerdotes, una por cada jefe filisteo, y 5 ratones del mismo metal, ya que ustedes y sus jefes sufren de la misma plaga. Por consiguiente, hagan las figuras de los tumores y de los ratones que destrozan el país y den honra al Dios de Israel, pues tal vez deje de castigarlos a ustedes y a los dioses y a la tierra de ustedes. ¿Por qué tienen ustedes que ser testarudos, como fueron los egipcios y el faraón, que solo cuando el Dios de Israel los trató con dureza, dejaron ir a los israelitas? Manden ustedes construir una carreta nueva. Tomen después 2 vacas que estén criando y que nunca hayan llevado yugo, y únzanlas a la carreta. Pero no dejen que sus becerros la sigan, sino déjenlos en el establo. Tomen luego el arca del Señor y pónganlo en la carreta, colocando a un costado en una caja los objetos de oro que le van a ofrecer en desagravio. Después dejen que la carreta se vaya sola
Pero fíjense en esto. Si la carreta toma la dirección de Bet-Semes, su propia tierra, es que el Dios de Israel ha sido la causa de nuestra gran desgracia. En caso contrario, sabremos que no fue Él quien nos castigó, sino que nos ha ocurrido un accidente. Aquellos hombres lo hicieron así. Tomaron 2 vacas que estaban criando y, después de encerrar sus becerros en el establo, las uncieron a la carreta. Luego pusieron el arca del Señor en la carreta, con la caja donde estaban los ratones de oro y las figuras de los tumores. Después las vacas se echaron a andar por el camino que va a Bet-Semes, mugiendo y siguiendo una dirección fija, sin desviarse a ningún lado. Los filisteos caminaron detrás de ellas hasta la frontera de Bet-Semes. Los habitantes de Bet-Semes que estaban en el valle cosechando el trigo, al alzar la vista y ver el arca, se llenaron de alegría. Cuando la carreta llegó al campo de Josué, el de Bet-Semes, se detuvo. Allí había una gran piedra. Entonces los de Bet-Semes hicieron leña con la madera de la carreta y ofrecieron las vacas en holocausto al Señor. Los levitas habían descargado ya el arca y la caja en que estaban los objetos de oro, colocándolos sobre la gran piedra. Y ese día los habitantes de Bet-Semes ofrecieron al Señor holocaustos y otros sacrificios. Después de ver esto, los 5 jefes de los filisteos regresaron aquel mismo día a Ecrón. Los 5 tumores de oro que los filisteos ofrecieron en desagravio al Señor correspondían a Asdod, Gaza, Ascalón, Gat y Ecrón. Y el número de ratones de oro era igual al total de las ciudades filisteas de aquellos 5 jefes, contando tanto las ciudades fortificadas como las aldeas sin muralla. La gran piedra sobre la que pusieron el arca del Señor todavía puede verse en el campo de Josué, el de Bet-Semes. Pero el Señor hizo morir a algunos de los habitantes de Bet-Semes por haber curioseado dentro del arca. Les quitó la vida a 70 hombres y la población lloró por la gran mortandad que el Señor había causado entre ellos. Entonces dijeron los habitantes de Bet-Semes: ¿quién se puede sostener ante el Señor, ante este Dios santo? ¿Contra quién irá cuando se aparte de nosotros? Y enviaron a los habitantes de Kiriat Jeraim el siguiente mensaje: los filisteos han devuelto el arca del Señor, así que vengan a llevarse. Palabra de Dios. Bueno, el capítulo número 6 del del primer libro de Samuel nos habla acerca de la desesperación que tenían los filisteos al ver que el arca de la alianza les estaba trayendo tumores y pestes. El arca de la alianza, en principio, fue visto por los filisteos como un trofeo de guerra y una victoria de Dagón sobre Yahvé, el Dios de Israel. Pero en la medida que Dios fue corrigiendo y fue mostrando su gloria y su poder a los filisteos, estos se fueron dando cuenta que no podían mantener el arca de Dios en medio de ellos, porque estaban sufriendo mucho con tumores y por culpa de las ratas.
Es por eso que consultan a sus sacerdotes y adivinos. Y estos les dicen que si van a devolver el arca del Dios de Israel, no pueden mandarla con las manos vacías. Tienen que presentar una ofrenda. Ellos le preguntan entonces cuál sería esa ofrenda. Y los sacerdotes le dicen que serían 5 figuras de oro, figuras de tumores, por cada jefe de los filisteos que había agravado al Señor teniendo el arca de la alianza. Y 5 ratones de oro también por cada ciudad que hacía parte de este reino pagano. Ellos entonces preguntan cómo van a mandar el arca. Y los sacerdotes le proponen una prueba, porque ellos, fíjense esto, el problema que tenemos los seres humanos es que se nos dificulta obedecer a Dios y creer en Dios porque no lo vemos. Y porque queremos colocar a Dios como nosotros nos lo imaginamos y como queremos que sea Él. Se nos dificulta obedecerlo y se nos dificulta reconocer su gloria, su grandeza y su poder. Los filisteos, aunque reconocieron el poder del Dios de Israel, no dejaron de ser paganos. Los sacerdotes filisteos arman una prueba en la que Dios tiene que actuar para decirle a ellos que los está castigando. Nosotros tenemos que recordar que Yahvé no solamente era el Dios de los israelitas, de los descendientes de las 12 tribus de Jacob. Yahvé siempre ha sido el Dios de todos los seres humanos, de todos. Y tiene el legítimo derecho de corregir, castigar y enjuiciar, pero también a tener misericordia de los filisteos y de los demás pueblos de la tierra. Aquí Dios está corrigiendo a los filisteos y les está mandando un mensaje contundente. El único Dios verdadero que existe soy yo. Pero el hombre, el ser humano, se resiste a aceptar esta verdad. Y lo vemos reflejado en los sacerdotes filisteos que quieren probar si en verdad es el Dios de Israel el que está haciendo todas estas calamidades o si es el azar. Como vemos que muchas veces, mucha gente que tiene capacidades intelectuales y tienen inteligencia para la ciencia, para la filosofía, para el arte, se quedan cortos cuando tienen cerrada la mente para ver y contemplar la realidad y la verdad de Dios en todo lo creado. Entonces es ahí cuando comienzan a buscar cosas maravillosas y cosas mágicas como el azar para explicar la creación del universo, la creación del mundo y la creación del ser humano. Entonces ellos vienen y ponen a prueba al Señor. Le dicen a estos líderes filisteos que tomen y armen una carreta de madera y que coloquen 2 vacas que estén amamantando, que tengan becerritos o terneritos, ¿verdad? Para que estas vacas no vayan hacia Israel, sino que se queden y busquen a sus becerritos. Otro punto importante es que les dicen que sean vacas que nunca hayan sido puestas a arar o que nunca hayan estado amarradas a un yugo. Escogen a 2 vacas que lo único que tienen en común es que tienen becerro. Pero estas vacas no se conocen, nunca han trabajado juntas, nunca han trabajado arando o digamos acarreando un carro, y las ponen y sobre ellas colocan el arca de la alianza.
no era la manera ni la forma en que Dios había definido cómo debía moverse el arca. El arca tenía que moverse por medio de unos palos que estaban recubiertos de oro y que no tocaban directamente el arca, sino que eran pasados por medio de unas argollas de oro que eran las que estaban pegadas al arca y eran las que se sostenían. Y quienes debían transportar el arca era un clan específico de la tribu de Leví, los levitas, y esto lo debían hacer en circunstancias y de una manera específica. Pero dada la ignorancia del pueblo filisteo acerca de la ley de Moisés, Dios los trata de una manera especial. Y sabiendo que están desesperados por sanarse, les permite que puedan cargar el arca en este carro jalado por estas dos vacas que están amamantando. El milagro está en que el Señor le ordena a las dos vacas que vayan directo hacia Israel, que lleguen o entren a Israel por medio de la ciudad de Bet-Semes. Las vacas, aunque van quejándose en su idioma, en su instinto, le obedecen al Creador y sin desviarse de su camino llegan a Bet-Semes, demostrándole a los jefes filisteos que sí habían sido castigados por el Dios de Israel, que al final sigue siendo y siempre ha sido el Dios de ellos también. Porque ¿qué es Dagón? Dagón es un dios falso, es un demonio que al final es una criatura caída. Todo demonio es una criatura caída que lo que busca es sobre todo crear caos y crear destrucción y destruir la imagen de Dios, porque está resentido, porque está en guerra con el Creador. Entonces, cuando las vacas llegan a Bet-Semes, que ya es territorio de Israel, la gente que ha vivido durante 7 meses con una depresión espiritual, emocional y política, porque el arca era lo más sagrado que ellos tenían. El arca, equivocadamente, la habían tomado como un amuleto de protección. Ellos, al ver el arca entrar a Israel, se alegran mucho, así como los apóstoles se alegraron cuando vieron resucitado a Cristo. Entonces vemos cómo la gente, ¿sí? Cuando las vacas, pobres vacas, las sacan de donde estaban, las apartan de sus becerros, las hacen caminar muchos kilómetros hacia un lugar donde ellas nunca habían estado, que ellas no conocían, y al final las terminan sacrificando. Sí, pobrecitas, son las que pagaron pues los platos rotos. Ahora, ese sacrificio limitado estaba prohibido por la ley de Moisés, porque en la ley de Moisés los sacrificios se hacían con machos, con machos de las razas que el Señor había establecido en la ley de Moisés para el sacrificio, siempre eran machos. Aquí se sacrificaron 2 hembras, 2 vacas. Además, los de Bet-Semes hacen leña hacen fuego con la leña o con la madera del carro y colocan sobre una piedra el arca de la alianza. Quienes transportan el arca de la alianza son los levitas, son levitas. ¿Por qué? Porque la ciudad de Bet-Semes era una ciudad levita, había sido definida como una ciudad que era propiedad de los levitas. Entonces fíjense que cuando Dios le ordena a las vacas que vayan por un lugar o que lleguen a un lugar, es con un propósito específico. Pero Israel sigue cometiendo errores, pero Israel sigue enojando a Dios, sigue desobedeciéndolo, porque ellos sí conocen la ley de Moisés, ahí había levitas, y entonces muchos curiosos
y respetando lo sagrado de Dios, comienzan a curiosear dentro del arca de la alianza y Dios mata a 70 hombres de la ciudad o del pueblo de Bet-Semes, haciendo que esta gente le tome terror al arca de la alianza y sobre todo a Dios. Si tú no ofendes a Dios, si tú vives conforme a la voluntad de Dios, tú no tienes por qué temer su juicio, tú no tienes por qué temer su castigo. Si tú buscas de todo corazón agradarle al único ser que uno debe buscarle la aprobación, miren, ni a ningún político, ni a ningún artista, ni a ningún jugador de fútbol, ni a ningún hombre o mujer, uno tiene por qué buscar la aprobación y vivir en pos de buscar la aprobación del único ser, el que nuestra alma debe buscar siempre la aprobación, incluso que nos cueste la vida, es la aprobación de Dios. Entonces, cuando tú vives en busca de esa aprobación, en ese camino, tú no tienes por qué tenerle miedo al castigo de Dios, porque Dios castiga al que lo irrespeta. Dios castiga el que ofende su santidad. Pero cuando tú conoces al Señor y tú vives dentro de sus parámetros, no tienes por qué temer. Esta gente comienza a temer la presencia del arca de la alianza. ¿Por qué? Porque no reconocen que son irrespetuosos. Porque no reconocen que aunque saben las leyes de Moisés, las irrespetan y las quebrantan. Y Dios los castiga peor a ellos que a los filisteos. Porque no es que los filisteos tengan ventaja, no, sino que los filisteos están en una cierta ignorancia. Los filisteos todavía creen en múltiples dioses, todavía creen que Dagón es real. Pero se dan cuenta que el Dios de Israel es muy poderoso y que está por encima de sus dioses. Por eso es que tienen que hacer esa ofrenda. Porque el Dios de Israel está demostrándole, según la visión de los filisteos, que es superior a Dagón. Y que fue superior a todos los dioses de Egipto y a todos los dioses del faraón. Y ese es el argumento principal que utilizan los sacerdotes para decirle a sus jefes: vean, devuelvan el arca, hagan una ofrenda de desagravio y respeten al Dios de Israel que hizo desastres en Egipto, porque el corazón del faraón se endureció y no los dejaba salir. Eso lo conocemos nosotros, los filisteos. Y eso es conocido por todos los reinos de ese tiempo. Le dicen los sacerdotes a sus líderes. Así que no nos pongamos pesados. Pero al mismo tiempo no quieren reconocer completamente que el Dios de Israel es el único. Porque es muy difícil para una persona, cuando tiene privilegios, cuando tiene prebendas en una congregación o en una secta, poder renunciar a todo eso para ser un laico sencillo en la Iglesia Católica. Miren, ser católico es lo más difícil que existe. Porque todo lo del católico tiene que girar en pos a la Eucaristía. Tú tienes que ordenar tu vida, tienes que remover todo lo que te gusta, pero que está en contra de Dios, y lo que no te permite comulgar, para que puedas comulgar. Al ser humano eso le cuesta. Al ser humano eso es lo que no le permite acercarse al Padre misericordioso. Prefiere estar deseando las algarrobas de los cerdos que decir: en la casa de mi Padre hay comida en abundancia. En la casa de mi Padre sus labradores comen mejor que yo. Me levantaré, iré y le diré. ¿Sí? Eso es difícil. Y muchos católicos
y muchos que fueron católicos nada más de nombre y que ahora pertenecen a otras denominaciones religiosas, les resulta difícil poder aceptar la Eucaristía. Entonces, eso es lo que ocurre en este capítulo. Cómo a pesar de ver el juicio de Dios, de que nosotros mismos con nuestras decisiones, con nuestros vicios, con nuestros pecados, somos los que generamos nuestra vida, nuestra miseria y nuestra desgracia, no Dios. Muchas veces Dios nos juzga y nos corrige porque nos ama y quiere que enderecemos nuestro camino y nos unamos a Él y vivamos bajo sus alas, para la gloria de Dios. Para la parte de las reflexiones con textos auxiliares, vamos a ver cómo esto se parece, ¿verdad? Y cuando hay arrepentimiento que lleva al perdón de Dios. Como en otras historias o en otros pueblos, las Santas Escrituras nos muestran este mismo patrón de agravio hacia el Dios de Israel y cómo el pueblo, al darse cuenta de que Dios lo va a juzgar, pide perdón y recibe la misericordia de Dios. Vamos en primera instancia a ver a Jonás, capítulo 3, versículos del 1 al 10. Dice, Nínive se arrepiente. Nínive era la capital del imperio asirio, que es el imperio que ataca al reino del norte, al reino de Israel, con capital Samaria, ¿verdad? Que son las 10 tribus que se pierden. Bueno, el Señor manda a Jonás y lo manda para que decirle a los ninivitas que si no se arrepienten de sus malas acciones, los va a destruir. Vamos a ver qué pasa. Dice, el Señor se dirigió por segunda vez a Jonás y le dijo, anda, vete a la gran ciudad de Nínive y anuncia lo que te voy a decir. Jonás se puso en marcha y fue a Nínive, como el Señor se lo había ordenado. Nínive era una ciudad tan grande que para recorrerla toda había que caminar 3 días. Jonás entró en la ciudad y caminó todo un día, diciendo a grandes voces, dentro de 40 días Nínive será destruida. Los habitantes de la ciudad, grandes y pequeños, creyeron en Dios, proclamaron ayuno y se pusieron ropas ásperas en señal de dolor. Cuando la noticia llegó al rey de Nínive, también él se levantó de su trono, se quitó sus vestiduras reales, se puso ropas ásperas y se sentó en el suelo. Ese era el rey de Nínive. Luego el rey y sus ministros dieron a conocer por toda la ciudad el siguiente decreto: que nadie tome ningún alimento. Eso es un ayuno. Que tampoco se dé de comer ni de beber al ganado y a los rebaños. O sea, también entraba en ayuno los animales. Al contrario, vístanse todos con ropas ásperas en señal de dolor y clamen a Dios con todas sus fuerzas. Deje cada uno su mala conducta y la violencia que ha estado cometiendo hasta ahora. Tal vez Dios cambie de parecer y se calme su ira, y así no moriremos. Dios vio lo que hacía la gente de Nínive y cómo dejaba su mala conducta, y decidió no hacerles el daño que les había anunciado. Palabra de Dios. Dentro de los detalles que debemos tener en cuenta es que la gente de Nínive conocía al pueblo de Israel, conocía la historia de Israel,
Es más, reconocen a Jonás como profeta del Dios de Israel. Ellos habían estado en guerra con Israel por muchos años. Los habían derrotado, habían tomado la capital Samaria, habían deportado a mucha gente. O sea que los ninevitas conocían la historia y la espiritualidad de los israelitas. Y cuando vieron a Jonás, no dudaron que ese hombre era enviado por el Dios de Israel y que el Dios de Israel tenía fama, tanto en Egipto como en Filistea. Fíjense. Y por eso no dudaron. No fue necesario que Jonás caminara los 3 días. El primer día los ninivitas entendieron de una la amenaza a la que se estaban enfrentando y tomaron acciones correctivas. Tanto fue el anuncio tan impactante y tanto lo cogieron en serio que su propio rey y sus ministros entraron también en ayuno, se pusieron ropas ásperas y tuvieron acto de contrición de corazón. Mandaron a que hasta los animales estuvieran tristes, toda la creación. Este es el mensaje tan hermoso de Jonás, ¿sí? De este capítulo 3 y veremos más adelante el capítulo 4. Cómo cuando tú tienes conocimiento de Dios, cuando tú sabes quién es Dios y cuando tú le das el lugar a Dios que se merece en tu vida, tú sabes muy bien que toda la creación se pone al servicio de su creador. Lo vimos con las 2 vacas. Dejaron a sus terneros, no se opusieron a que les pusieran el yugo, sabían muy bien para dónde iban, aunque nunca habían estado allá, y fueron sacrificadas, pobrecitas, ¿verdad? Así también toda la creación de la ciudad de Nínive sintió el arrepentimiento y lograron que Dios, ahí sí Dios se arrepiente, Dios se arrepiente de destruir y de castigar a sus criaturas. En eso sí Dios se arrepiente y puede arrepentirse en castigar y dar un juicio severo a sus criaturas cuando éstas buscan su perdón y buscan su protección. Ahora, este principio, esto que pasó aquí en Nínive, ¿por qué Dios responde de esta manera? Nos lo da a conocer Él mismo por medio del profeta Ezequiel. Vámonos a Ezequiel, capítulo 33, versículos del 10 al 20. El principio de cómo Dios actúa para perdonar o castigar a su creación. Tú, hombre, di al pueblo de Israel: ustedes dicen, estamos cargados de faltas y pecados, por eso nos estamos pudriendo en vida. ¿Cómo podremos vivir? Pero yo, el Señor, juro por mi vida que no quiero la muerte del malvado. Dios no quiere destruir y no quiere castigar a nadie, sino que cambie de conducta y viva. Lo que hicieron los ninivitas y lo que buscaban también los filisteos devolviendo el arca. Israel, deja esa mala vida que llevas. ¿Por qué habrás de morir? Dios no quiere matarnos, Dios no quiere castigarnos, Dios no quiere vernos en miseria, Dios no quiere vernos tener una vida de caos, de sufrimiento, de depresión. Él no nos quiere ver suicidándonos, ni vernos en la cárcel, ni tirados en un piso fumando cualquiera de las drogas o perdidos, inconscientes, borrachos. Él nos quiere activos, nos quiere creativos, nos quiere en producción, nos quiere creando cosas, haciendo arte.
haciendo tecnología, mejorando el medio ambiente, ayudando a los animales a subsistir. Para eso nos creó. Tú, hombre, di a tus compatriotas, si un hombre bueno peca, su bondad anterior no lo salvará. ¡Pum! Se cae la doctrina protestante de la salvación. O sea, que una vez que aceptas a Jesús y lo reconoces, ya tienes la salvación asegurada. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Eso es un invento de los protestantes. Miren el principio que aplica el Señor y está desde el Antiguo Testamento. Dice: tú, hombre, di a tus compatriotas, si un hombre bueno peca, su bondad anterior no lo salvará. Y si un malvado deja de hacer el mal, su maldad anterior no será causa de su muerte. Lo que le pasa al ladrón que reconoce al Señor y le pide que se acuerde de él en el paraíso. Si el hombre bueno peca, su bondad anterior no le valdrá para seguir viviendo. Si yo le prometo vida a un hombre bueno y éste, ateniéndose a su bondad, el principio protestante de una vez salvo, siempre salvo, no es bíblico. No es bíblico. Y el Señor lo explica muy bien aquí. Si yo le prometo vida a un hombre bueno y éste, ateniéndose a su bondad, hace el mal, no tomaré en cuenta ninguna buena acción suya, sino que morirá por el mal que haya cometido. Por eso tenemos que estar hasta el día de nuestra muerte vigilantes. Y si condeno a morir a un malvado, y éste deja el pecado y actúa bien y con justicia, y devuelve lo que había recibido en prenda o lo que había robado, y cumple las leyes que dan la vida y deja de hacer lo malo, ciertamente vivirá y no morirá. Fíjense, este principio no lo trae nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo lo pone de manifiesto totalmente. No solamente a los israelitas, sino a toda la iglesia. Pero el principio ya existía. Si crees que porque has sido bueno y pecas, Dios no te va a tener en cuenta el pecado, porque ya pues ya reconociste a Jesús como tu Señor y ya eres salvo y ya tienes asegurada el cielo, eso no es bíblico. Eso no es lo que Dios estableció. Por eso la doctrina católica es: tienes que cuidar tu salvación desde que te bautizan hasta el día de tu muerte. Tienes que cuidarla. Tienes que cuidarla. Puesto que ahora actúa bien y con justicia, vivirá, y no me acordaré de ninguno de los pecados que había cometido. El sacramento de la confesión. Tus compatriotas dirán que yo no actúo con justicia, pero en realidad son ellos los que no actúan con justicia. Si el hombre bueno deja de hacer lo bueno y hace lo malo, morirá a causa de ello. Y si el malvado deja de hacer lo malo y hace lo bueno y lo justo, a causa de ello vivirá. Entonces fíjense que no solamente la salvación viene por el creer en Cristo, viene también en la forma como vivimos en Cristo. Porque las obras son los frutos de la fe. Yo puedo decir que creo en Cristo, pero si estoy quebrantando y pecando, una cosa es lo que yo digo y otra cosa es lo que yo hago. La salvación es fe y obra. Que las obras deben ser producto de mi fe. Y mi fe debe ser probada y debe ser basada con mis obras. Con mis obras. Mis obras deben demostrar mi fe, lo dice el apóstol Santiago. Por eso
el falso profeta del Apocalipsis, Martín Lutero, quiso quitar de la Biblia la epístola del apóstol Santiago, porque no le convenía. Ustedes repiten, el Señor no está actuando con justicia, pero yo juzgaré a cada uno de ustedes, israelitas, de acuerdo con sus acciones. Palabra de Dios. Entonces, no es que tú solamente digas, creo en Cristo, lo reconozco como mi Señor y sigo haciendo maldad y sigo haciendo cosas malas y ya el Señor tiene que darme la salvación porque yo lo reconocí como mi Señor. No. Fe y obra. Fe y obra. Hasta el día que lleguemos a la tumba. Vamos ahora a ver cómo Dios aplica su misericordia y por qué aplica su misericordia. Ya nos dijo con Ezequiel, por medio de Ezequiel nos dijo cuál es el principio teológico que aplica. Si alguien es bueno y comienza a pecar, lo bueno que haya hecho en el pasado no lo va a eximir del juicio. Y si alguien que es malvado se arrepiente de corazón, como hicieron los filisteos y como hicieron los de Nínive, y comienza a actuar con bondad y con justicia, él no lo va a seguir, él no lo va a condenar y no lo va a destruir, va a salvarlo. Entonces ahí vemos el peso de las acciones. Vámonos entonces a Jonás, capítulo 4, versículos del 1 al 11. A Jonás le cayó muy mal lo que Dios había hecho. O sea, tenía la mentalidad y el pensamiento de los israelitas. Señor, si ellos se portaron mal, tienes que destruirlos. No les prestes atención si ahora están arrepentidos. Tienes que destruirlos. Eso es lo que pensaba Jonás. Dice, y se disgustó mucho, así que oró al Señor y le dijo, mira, Señor, esto es lo que yo decía que iba a pasar cuando aún me encontraba en mi tierra. Por eso quise huir deprisa a Tarsis, pues yo sé que tú eres un Dios tierno y compasivo. Fíjense la forma como estamos viendo al Dios de Israel en 1 Samuel 6. Severo, castigador, destructivo. Hay que tenerle miedo. Y mira lo que dice Jonás de por qué no quería ir a Nínive. Porque él sabía cómo era el carácter de Dios. Y miren el carácter de Dios según nos revela Jonás. Pues yo sé que tú eres un Dios tierno y compasivo, que no te enojas fácilmente y que es tanto tu amor que anuncias un castigo y luego te arrepientes. Jonás conoce muy bien el carácter de Dios. Por eso, Señor, te ruego que me quites la vida. Más me vale morir que seguir viviendo. Esa era, o sea, la rabia de Jonás era tan grande que prefería morir a reconocer la misericordia y la bondad de su Dios. Fíjense, a veces el hombre es así de duro. Pero el Señor le contestó, ¿te parece bien enojarte así? Y hasta un Dios todavía le pregunta, o sea, ¿crees que es justo que te sientas así? Jonás salió de la ciudad y acampó al oriente de ella. Allí hizo una enramada y se sentó a su sombra, esperando a ver lo que iba a pasar a la ciudad. Él todavía esperaba que cayera la bomba de Hiroshima y de Nagasaki. Dios el Señor dispuso entonces que una mata de ricino creciera por encima de Jonás y que su sombra le cubriera la cabeza para que se sintiera mejor. Dios ordenándole a su creación. Jonás estaba muy contento con aquella mata de ricino, pero al amanecer del día siguiente, Dios dispuso que un gusano picara el ricino y éste se secó. Cuando el sol salió, Dios dispuso
que soplara un viento caliente del este. O sea, Dios siempre guiando a la naturaleza, ordenándole, y la naturaleza obedeciéndole. Y como el sol le daba a Jonás directamente en la cabeza, él sintió que se desmayaba y quería morir. Más vale morir que seguir viviendo, decía. Pero Dios le contestó: ¿te parece bien enojarte así porque haya secado la mata de ricino? Claro que me parece bien, respondió Jonás. Estoy que me muero de rabia. Entonces el Señor le dijo: tú no sembraste la mata de ricino, ni la hiciste crecer. En una noche nació y a la otra se murió. Sin embargo, le tienes compasión. Pues con mayor razón debo yo tener compasión de Nínive, esa gran ciudad donde hay más de 120,000 niños inocentes y muchos animales. Palabra de Dios. Fíjense cómo, y esto es una crítica que hace Dios a uno como persona, cuando uno quiere que Él actúe de manera violenta y brutal. Cuando uno le pide a Dios de pronto que castigue a tal pueblo o a tal persona, o que intervenga de manera brusca sobre una situación. Y uno es atrevido como Jonás. Uno es atrevido como Jonás. Y uno tiene que respetar los dominios de Dios. Uno tiene que permitir que Dios actúe. Uno solamente tiene que suplicar y pedir y después esperar con fe. Para terminar, vamos a ver acerca de algo que no nos gusta que nos lo digan, y es el juicio de Dios, porque Dios es tierno, misericordioso, lento para la ira, pero también es justo, también castiga y también corrige. Vámonos a 2 de Pedro, capítulo 3, versículos del 6 al 13. Dice: también por medio del agua del diluvio fue destruido el mundo de entonces. Pero los cielos y la tierra que ahora existen están reservados para el fuego por el mismo mandato de Dios. Ese fuego los quemará en el día del juicio y de la perdición de los malos, de los que mueren en pecado mortal, de los que mueran gozando de las perversidades, de las perversiones y de un corazón egoísta y endurecido. Además, queridos hermanos, no olviden que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. No es que el Señor se tarde en cumplir su promesa, como algunos suponen, sino que tiene paciencia con ustedes, pues no quiere que nadie se muera, sino que todos se vuelvan a Dios. Eso es lo que quiere. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. Ahora, el día del Señor vendrá como un ladrón. No el Señor vendrá como un ladrón, como las sectas protestantes han enseñado desde el siglo XX, la famosa doctrina del rapto. Pregunto, ¿por qué el Señor tendría que raptar a lo que compró con su sangre? ¿Por qué Cristo tendría que llevarse a escondidas lo que es suyo? Ahí se las dejo. Entonces los cielos se desharán con un ruido espantoso, los elementos serán destruidos por el fuego, y la tierra, con todo lo que hay en ella, quedará sometida al juicio de Dios. Puesto que todo va a ser destruido de esa manera, con cuánta santidad y devoción deben vivir ustedes. Y eso es lo que menos la gente quiere vivir, en santidad y en devoción. Todo lo que sea
Eucaristía, confesión, misa, rosario, Virgen María, lo odian, lo aborrecen. Todo lo que sea libertinaje, diversidad, satanismo, flojera, todo eso lo abrazan porque ese es el progreso. Pero bueno, esperen la llegada del día de Dios y hagan lo posible por apresurarla. Ese día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán entre las llamas. Pero nosotros esperamos el cielo nuevo y la tierra nueva que Dios prometió, en los cuales todo será justo y bueno. Palabra de Dios. Entonces, queridos hermanos, seguimos avanzando en este estudio bíblico de este maravilloso libro, muy hermoso, muy teológico, muy espiritual, para la gloria de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.